escudriñar la palabra del Señor. Quiero saludar a los que se están conectando y más que saludarlos, quiero bendecirlos en el nombre de Jesús. Hoy vamos a hacer un tiempo de oración y un tiempo de estudio de la palabra. Me estaban haciendo mucha falta, quiero contarles, pero quiero que juntos oremos. Yo le invito a que usted cierre sus ojos, a que usted incline su rostro y a que usted tome la decisión de orarle a nuestro Dios para que el Espíritu Santo llene nuestras vidas de su presencia. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Yo bendigo, Señor, este tiempo que voy a pasar con tu iglesia, Señor, con tus hijos, con tus escogidos, Padre. Yo oro, amado Espíritu Santo de Dios, para que seas tú hablándonos al corazón, para que seas tú transformando nuestras almas, para que tú llenes el templo, tu templo, Señor, nosotros, amado Dios, en esta noche, Señor. Que ese templo que está en nosotros, Señor, sea lleno de tu presencia, Padre Santo. Señor, bendigo los que se están conectando y oro, Señor, para que tu palabra traiga un refrigerio a nuestra alma en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amados, he estado haciéndoles algunas enseñanzas durante estos días y hoy quiero hacer con ustedes una enseñanza que titulé El estado del ser humano. Estado del ser humano. Y el estado del ser humano no es otro que el estado de la inocencia. Todos y cada uno de nosotros fuimos creados por nuestro Hacedor en un estado de inocencia. Nuestro estado era un estado de inocencia, pero por causa del pecado el hombre se ha degradado, el hombre se ha dañado, el hombre ha traído consecuencias sobre su propia vida. Hoy más que nunca nosotros podemos ver las consecuencias que el pecado ha traído sobre nosotros, amados. Y esa inocencia, ese estado de inocencia es el que hoy queremos llegar a tener nuevamente, un estado en el cual nosotros nos comuniquemos con Dios y nosotros tengamos una libertad en Cristo Jesús. Hoy muchos de nosotros estamos atados por el temor, hoy muchos de nosotros estamos atados, amados, por una cantidad de cosas que nos están dejando tildados para poder buscar a nuestro Señor. Entonces yo quiero que usted traiga su Biblia y la abra en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 15, y podamos volver a tener ese estado de inocencia en medio de nosotros. Amén. Yo quiero leérsela a favor de ustedes. El capítulo 2, el versículo 15 del libro de Génesis dice la palabra: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice la palabra: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciéndole: de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Verso 18, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló una ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de las costillas que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. El título descriptivo que le di a esta enseñanza la titulé El estado del hombre. Nosotros como hombres fuimos creados en la inocencia. Aún de niños éramos inocentes. Cuando nosotros éramos unos niños,
vivíamos en un estado de inocencia. La inocencia nos habla de no tener ningún mal premeditado para hacer a la humanidad ni a los que están a nuestro alrededor. Usted ve un bebé y ese bebé solo produce ternura, solo produce amor, pero pasan los años y ese bebé se convierte por causa del pecado en uno de los mayores problemas, tal vez para la sociedad, y es el mismo hombre el mayor problema de la sociedad. Entonces, amados, escuchemos muy bien lo que dice la palabra, porque este estado de inocencia también lo podemos llamar el estado de la libertad. Como hemos leído acá en el libro de Génesis, Adán, el Señor lo tomó y lo llevó y lo colocó en el huerto del Edén, y Adán tenía autoridad para colocarle nombre a todos los animales. Adán tenía autoridad para tomar de todos los frutos y comer. Adán tenía libertad para vivir de una vida tranquila, una vida gozosa, una vida en paz, un estado de libertad, un estado de inocencia. Y lo primero que hoy queremos que nosotros entendamos es cuánta de nuestra libertad hoy hemos perdido. Cuánta de la libertad que el hombre nos ha dado nosotros hemos perdido, y cuál es la consecuencia de haber perdido esa libertad. Como hombres conscientes de lo que hemos hecho, hoy tal vez nosotros no tenemos esa misma libertad. Tal vez hoy no nos enseñoreamos sobre los animales y sobre las bestias del campo, las aves del cielo, porque la libertad la perdimos y ya hoy vino fue el temor sobre cada uno de nosotros. Entonces, la consecuencia que hemos recibido de esa falta de libertad es el temor. Dice la palabra acá en el capítulo 2 de Génesis que Adán lleva una vida tranquila junto a su esposa. Es más, su esposa estaba a su mismo nivel. Su esposa y él andaban desnudos, dice acá la palabra. Adán y su mujer andaban desnudos, ¿cierto? Pero ellos no se avergonzaban. ¿Saben por qué? Porque había una libertad. Entonces, amados, yo quiero que veamos el primer punto en esta noche, y el primer punto de esta noche es la libertad que el hombre ha perdido y las consecuencias que esto le ha traído. Entonces, Adán tenía una libertad, pero con esa libertad tenía una responsabilidad. ¿Cuál era la responsabilidad de Adán? Tenía libertad de tomar los frutos del árbol, pero tenía la responsabilidad de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Una de las cosas que nos ha llevado a nosotros a perder la libertad es que nuestras responsabilidades nosotros no las hemos tenido en cuenta. Si nosotros leemos el libro de Éxodo, mucho de lo que dice ahí en el capítulo 20, nosotros no lo hemos cumplido. Voy a parafrasear parte de lo que dice allí en Éxodo 20. En Éxodo 20 dice, no matarás. Es una libertad. Nosotros tenemos la libertad de tener hijos, pero la responsabilidad que conlleva tener esos hijos muchas veces no la hemos querido tener, y nos hemos convertido nosotros mismos en asesinos de nuestros propios hijos. Nadie nos dice cuántos hijos podemos o no podemos tener, pero sí decido yo cuántos hijos quitarle la vida en el vientre de la madre. Hoy muchas mujeres defienden esa posición, y creo yo que está muy bien defendida lo que ellas dicen cuando dicen que es su cuerpo y que ellas deciden si tener o no tener un hijo en su vientre. Pero hay que entender que también hay un cuerpo dentro de ellas, que es el cuerpo de un bebé, el cual ellas no han tenido en cuenta. Por eso la libertad nos lleva a tener un hijo, pero la responsabilidad a muchas las ha llevado a quitarle la vida a su propio hijo. Entonces, Adán y Eva tenían libertad, comer todos los frutos del huerto. Responsabilidad, no tocar el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué pasó con ellos? Tomaron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán tenía autoridad para labrar la tierra y para guardar la tierra. ¿Qué está pasando con nuestra tierra, amados? Ya hoy no la guardamos, ya hoy no la labramos. Aún nuestra tierra, algunos de ustedes en este tiempo donde nos muestran que la misma tierra se está cuidando ella porque el hombre abandonó las playas, porque el hombre abandonó algunos lugares, y la misma tierra se está nuevamente en un cambio, en una metamorfosis, se está convirtiendo nuevamente en lo que es una tierra bendecida, ¿cierto? Entonces, amados, si nosotros vemos
tenemos responsabilidades y esas responsabilidades nos llevan siempre a tener límites. Podemos mirar que la capa de ozono ya está en parte destruida, porque nuestra responsabilidad era cuidarla, pero no la estamos cuidando, ¿cierto? No colocamos unos límites. Los mares están contaminados, nuestros ríos hoy están contaminados con azufre, nuestra tierra hoy está en necesidad de vivir un barbecho. El barbecho es un tiempo de descanso. Si usted y yo hoy miramos, amados, nosotros necesitábamos tener un tiempo en la presencia de Dios para también volver a tener esa libertad de coger nuevamente la Biblia, la libertad de coger nuevamente un libro, escudriñar lo que dice la palabra y escudriñar lo que dice este libro, porque el argumento de muchos de nosotros era que no teníamos tiempo para leer la Biblia, no teníamos tiempo para congregarnos o no teníamos tiempo para degustar un buen libro. Hoy tenemos todo el tiempo del mundo. ¿Por qué? Porque estamos entrando nuevamente en esa etapa de libertad, en esa etapa de inocencia, ¿cierto? Entonces, amados, la necesidad de entender nuestra responsabilidad, pero con unos límites, nuestra libertad con una responsabilidad y nuestra responsabilidad con unos límites. Amados, fue Dios quien creó el sexo para la pareja, pero no creó el sexo fuera del matrimonio, ni creó un sexo desordenado. Dios creó el sexo varón y hembra. El hombre no respeta ese principio de varón y hembra y lo tergiversa basado en una responsabilidad que la Biblia nos habla, donde nos dice que los que practican tales cosas no son dignos de entrar en el reino de los cielos y han degradado el principio varón con varón, mujer con mujer y llevando en sí mismo su extravío. Entonces, amados, hay una libertad, pero hay una responsabilidad. Yo tengo la libertad de buscar o no buscar a Dios, pero mi responsabilidad es buscarlo para poder entrar al reino de los cielos. Yo tengo responsabilidad de ser padre o libertad de ser padre, pero tengo la responsabilidad de educar a mis hijos. Yo tengo la libertad de tener un matrimonio, pero tengo la responsabilidad de tener a mi cónyuge a mi mismo nivel, no pisoteada, ni mucho menos subyugada, como muchos de los hombres de hoy quieren tener a la esposa subyugada o pisoteada. Entonces, tengo la libertad de tener una esposa, pero no para subyugarla. Tengo la libertad de tener unos hijos, pero no para maltratarlos. Tengo la libertad de buscar a Dios, pero con una responsabilidad, no para recibir la bendición, sino para tener arrepentimiento y vida eterna. Amados, nuestro Dios, en el segundo punto que veríamos hoy en esa libertad, es que nosotros tenemos un compromiso y el compromiso es administrar. Dice el verso 15 que Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. La verdad, iglesia del Señor, amados hermanos, yo quiero decirles hoy, nosotros sí estamos labrando y guardando el templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo. Yo sí tengo mi cuerpo guardado, protegido, lo que le puede hacer daño. Hay un compromiso y ese compromiso es de administrar. Hoy la administración nuestra no es que sea tan buena. Hoy nosotros tenemos un compromiso y es administrar nuestro cuerpo, pero ¿cuántos de nosotros tenemos una obesidad por no administrar bien la comida que ingerimos? ¿Cuántos de nosotros hoy podemos tener una enfermedad por no comer los alimentos a tiempo? Esa enfermedad también es una desviación del principio de administración. Quizás porque teníamos mucho afán en nuestro trabajo, porque teníamos mucho afán en las cosas que diario hacíamos, quizás no teníamos tiempo para almorzar o simplemente almorzábamos a las carreras y seguíamos en nuestros quehaceres, cuando la verdad tenemos un compromiso de labrar y de cuidar nuestro templo. Amén. Entonces, nosotros conocemos algo, amados, que dentro de nuestro compromiso tenemos la administración. ¿Estás administrando bien tu hogar? ¿Estás administrando bien tus hijos? ¿Estás administrando bien el dinero? ¿Estás administrando bien el alimento que consumimos? ¿Cuál es la administración que le estamos dando a nuestra vida? ¿Por qué, amados? Porque si nosotros miramos hoy, uno de los temores que está rodando en medio de nosotros
es el temor a la economía por las deudas que tenemos. Pero ¿por qué tenemos deudas? Quizás por tener una mala administración. Entonces, todo esto, muchachos, nos lleva a entender que teníamos una libertad, pero entramos en una condenación. Éramos libres, pero decidimos sacar un crédito y nos condenamos pagando un crédito. Teníamos libertad, pero nos convertimos en personas sin responsabilidad. Teníamos unos compromisos y esos compromisos nos llevan a tener una mejor administración cada día en medio de nosotros. Lo tercero que vamos a ver el día de hoy, o la noche de hoy, era que Adán y Eva no conocían el pecado. Adán y Eva vivían en libertad en el huerto. El único compromiso que ellos tenían era no tocar el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Ellos podían vivir felices en libertad, allí simplemente labrando y guardando el huerto, pero ellos no conocían pecado. Hoy, amados, por causa del pecado, ya nosotros sí sabemos lo que es malo. Ya hoy vemos nosotros bebés, niños con pocos años de vida y ya están haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque el pecado ya está en ellos. Ya nosotros vemos al niño gateando, intentando meterle los dedos al enchufe que está en la pared o a donde conectamos los electrodomésticos. Ya nosotros no podemos dejarle a un niño que está aprendiendo a caminar una porcelana o un jarrón, algo que él pueda tumbar, porque es tanto el pecado que está en nosotros, amados, que ya nuestros hijos llevan a los pocos años de vida, llevan un pecado en ellos, y es el pecado de la maldad. Mírese bien lo que dice aquí la palabra. Y Adán le puso nombre a los animales. Adán no estaba pensando en que estaba desnudo. Adán no estaba pensando en que no tenía una esposa o una mujer a su lado. Adán simplemente, él estaba feliz, en libertad. Hoy en día nosotros tenemos un niño y ese niño nos hace trabajar el doble porque tenemos que cuidarlo. ¿Por qué? Porque el pecado que habita en la humanidad está llevando a muchos de nosotros a perder nuestra libertad. Iglesia del Señor, yo le invito a que usted reflexione un poco hoy acerca de cuán libres somos nosotros. Si tenemos libertad de ir, como dice la palabra, temprano a nuestra cama y levantarnos de madrugada a orar, o tenemos unos compromisos bien obligantes por causa del pecado. Y un compromiso de estos es ver televisión hasta altas horas de la noche. ¿Por qué, amados? Porque no está bien. Cada quien puede tomar el tiempo que quiera para ver la televisión, pero ¿cuánto tiempo tomamos para ver y escuchar y estudiar la palabra de nuestro Dios? Eso es bien importante, mis amados. ¿Por qué? Porque Adán y Eva no conocían el pecado, pero nosotros que conocemos el pecado tenemos que saber cuál es el pecado que mora en cada uno de nosotros. Amén. Lo tercero o cuarto que vamos a ver, creo que es lo cuarto, es que aunque ellos tenían libertad, ellos también tenían poder de decisión. Cada uno de nosotros podemos decidir qué hacer con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestra economía, con nuestros hijos. Cada uno de nosotros tomamos la decisión que queramos. Aunque Dios les había dicho que en su responsabilidad y en su administración no tomaran del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal, Adán y Eva tomaron la decisión de comer de ese fruto. Muchas veces me han preguntado, pastor, ¿cuál era el fruto? Pues la Biblia no nos dice cuál es el fruto. Lo que la Biblia nos quiere mostrar y lo que realmente es importante en este pasaje es que aunque ellos tenían libertad, ellos perdieron la libertad tomando ese fruto. Aunque ellos tenían responsabilidad, ellos no midieron los límites. Aunque ellos tenían compromisos, ellos no fueron buenos administradores. Aunque ellos tenían la decisión de hacerlo o no de hacerlo, prefirieron hacerlo. Y allí entro yo a hablar con aquellas personas que toman la decisión de consumir alcohol, de consumir cigarrillo, de consumir sexo, de consumir pornografía, de consumir tantas cosas que está dañando al hombre, y aún mirándonos en la situación en la cual nosotros hoy estamos, que nos están diciendo que hay un virus que está afectando nuestros pulmones y nuestra respiración, aún hoy en día hay personas que deciden estar consumiendo cigarrillo.
No tengo ningún problema, amados, cada quien es libre. Yo no vengo a decirle a usted si puede o no puede hacerlo. Lo que le estoy diciendo es, usted tiene una decisión que tomar, una decisión que acarreará una consecuencia buena o mala, una consecuencia que usted tendrá que acarrear. Entonces, en medio de la decisión para Adán y Eva en aquel entonces, en el huerto del Edén, era comer o no comer de ese árbol. Como bien ustedes conocen la historia, ellos decidieron comer del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Entonces, amados, la pregunta que yo les hago a ustedes en esta noche, o nos hacemos hoy en esta noche, es: ¿somos conscientes en las aguas en las cuales nos estamos moviendo? ¿Somos conscientes en lo que estamos haciendo? ¿Somos conscientes que el sexo fuera del matrimonio traerá la consecuencia de un hijo? Y que ese hijo puede traer la consecuencia de convertirnos en asesinos, porque muchas veces es el hombre el que le dice a su esposa o a su novia, en este caso, que aborte. ¿Quién se está convirtiendo en asesino? Pues todos dos se están convirtiendo en asesinos. Somos conscientes de lo que es un alimento que estamos comiendo, como las graturadas. Somos conscientes de que éramos libres, pero que hoy estamos atados a las deudas, y que aún cada día nos atamos más a las deudas, porque día a día hay un deseo de tener y de tener y de tener, y nosotros no estamos midiendo consecuencias como la que estamos viviendo. No están hablando de una cuarentena, pero les puedo decir con seguridad, amados, que esta cuarentena no van a ser 40 días, esto puede ir a 2 meses, se puede ir a 3 meses, y entonces, ¿qué va a pasar con nuestra economía 3 meses sin recibir un sueldo? 3 meses sin recibir dinero. Yo me pregunto eso. Los que pagan servicios o los que pagamos servicios, ¿con qué vamos a pagar si no tenemos entradas? Los que pagan arriendo, ¿con qué van a pagar si no tenemos entradas? Los que tenemos compromisos bancarios, ¿qué vamos a hacer para cancelar esos compromisos bancarios? ¿Pensábamos en esto? ¿Éramos conscientes en que esto podía pasar? No. ¿Y saben por qué no éramos conscientes? Porque nunca nos apersonamos de leer la palabra del Señor. Hace un instante estudiaba el libro de Ageo, en el capítulo 1, en el versículo 4, donde dice que sembramos mucho, pero recogemos muy poco, que trabajamos, pero todo se nos va por nuestras manos, que nosotros tenemos el templo de Dios olvidado. Y esa es la verdad, amados. Somos conscientes de que la presencia de Dios la tenemos olvidada. Somos conscientes de que como iglesia, de que como creyentes, nuestra vida está pasando por un tiempo de juicio, y más nuestra vida, nuestra tierra, nuestro aire está pasando por un juicio. Si nosotros leemos el Apocalipsis, nos daremos cuenta de los juicios de las copas, de los juicios de los sellos y de los juicios de las trompetas, lo cual ya está pasando en medio de nosotros. Si nosotros leemos Mateo 24, somos conscientes de lo que está pasando, que oiremos rumores de guerra, que se levantará nación contra nación, que oiremos de terremotos y de catástrofes, de enfermedades y de pestilencias. Somos conscientes de eso, amados, pero eso está en la palabra, eso ha estado siempre allí. Entonces, la libertad que teníamos, hoy no estamos siendo tan libres. Hoy esa libertad, esa inocencia que teníamos, la hemos perdido demasiado, mis queridos y estimados hermanos. Entonces, las decisiones o la decisión que usted y yo tomemos hoy van a cambiar nuestro futuro. ¿Estamos conscientes de eso? ¿Estamos conscientes de que las decisiones que usted y yo tomemos hoy van a cambiar nuestro futuro? Que quizás en unos 2, 3, 4, 5 años aún estaremos acarreando las consecuencias de lo que estamos tomando la decisión hoy. Que si tú decides fumarte ese cigarrillo, en unos años vas a acarrear la consecuencia en tu futuro de andar con una pipeta de oxígeno. Estás mirando que por la comida con grasa saturada el día de hoy, en unos años podemos estar sufriendo del corazón o tener una cirugía de corazón abierto. Estamos pensando lo que va a pasar en nuestro futuro con la economía, o qué futuro le vamos a dejar a nuestros hijos, porque hay madres y padres que no estamos pensando en el futuro de nuestros hijos, que no estamos racionalizando qué vamos a hacer con nuestros hijos mañana. Entonces, amados, recordemos que en esa decisión va a definir nuestro futuro. Esa decisión cambiará nuestro futuro, y esa decisión hará que nuestro futuro
sea un futuro en bendición o un futuro en reprensión, un futuro en un dolor y en un cautiverio mayor al que en el cual hoy estamos. Lo quinto que quiero que veamos hoy es nuestra autoridad. Dice la palabra acá que Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y se la llevó a Adán, o se la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Qué autoridad tenemos hoy nosotros? El día de ayer hablaba un poco acerca de la autoridad de los padres y de la autoridad que tienen los hijos, pero ¿qué autoridad tenemos hoy, amados, para que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no? Yo puedo decirle al pecado no. Es que les cuento, amados, no también es una respuesta para el pecado. No también es una respuesta a mi cerebro que me está pidiendo una droga psicoactiva o me está pidiendo el consumo de algún alucinógeno o de alguna droga diferente a los alucinógenos, a la heroína o tal vez a los cristales. No sé qué tipo de droga pueda consumir una persona, pero ¿cuál es mi autoridad? Entender que yo a malgastar dinero también le puedo decir no. El entender que hay cosas que son prioritarias, iglesia. Hay cosas que son prioritarias y que yo tengo esa autoridad para llamar a las cosas por su propio nombre. Y, hermanos, la verdad, al pecado hay que llamarle pecado. Al sexo desordenado hay que llamarle como le llama la palabra. Y la palabra le llama al sexo desordenado, le está llamando de una manera directa. A la homosexualidad le está diciendo homosexualidad, al lesbianismo le dice lesbianismo, al placer sexual le llama lujuria, a tener relaciones con una persona que no tenga compromiso le está llamando fornicación, y le está llamando a la rabia, rabia, y le está llamando al borracho, borracho, y la Biblia le está llamando a las cosas por su nombre. Pero yo hace poco, tengo algo de tiempo, hace poco hablaba con alguien que me decía, pastor, es que yo me tomo las cervecitas, yo soy lo que llaman, pastor, un bebedor social. Y yo, ve qué nombre tan bonito le pusiste a lo que la Biblia llama alcoholismo y a lo que la Biblia llama no lo hagas. Y dijo, no, pastor, yo soy un bebedor social, estoy con mis amigos, me tomo 2, 3 cervecitas, me tomo mediecita, ¿qué malo estoy haciendo? ¿Qué malo estás haciendo? No tienes autoridad, que estás contaminando el templo de tu Espíritu Santo. Estás contaminando el templo donde el Espíritu Santo de Dios mora. Una cervecita, sí, mi amado, es que en tu templo mora el Espíritu de Dios. ¿Dónde está la autoridad para decirle a ese cigarrillo no? O para decirle a ese consumo de dinero que por ende no tenemos hoy porque no estamos generando ganancias, no, a los gastos imprevistos y a lo que no debemos de gastar. Entonces, amados, el cuarto o el quinto punto que vimos en esta noche es la autoridad. ¿Qué autoridad estoy tomando? Si estoy pensando, si tengo libertad para pensar que mañana pueden pasar las cosas, si tengo libertad o tengo una inocencia para decir o decidir lo que puedo hacer con mi futuro, en medio de mi decisión que estoy acarreando una consecuencia. Porque la verdad, amados, todo esto me va a llevar a algo, a comprender que yo necesito un complemento. Dice la palabra que entonces dijo Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo, y de una de sus costillas la tomó, le hizo al hombre una mujer y se la trajo al hombre. Y ahí es donde vemos el complemento. Yo sí estoy mirando a mi complemento, a mi cónyuge, como una ayuda idónea, o en este tiempo donde estoy reunido en casa, estoy viendo a mi cónyuge como un problema todos los días ahí. Estoy viendo mi relación que estaba más mal de lo que creía, hoy que tenemos una convivencia de 24/7. ¿Cómo estoy viendo a mi cónyuge? Estoy viendo a mi cónyuge al mismo nivel, porque dice la palabra acá que en el verso 23 que Adán la llamó varona, y dice porque del varón fue tomada. Aun cuando Eva salió de la costilla de Adán, Adán la puso al mismo nivel, la llamó varona, porque él era el varón, ella es la varona. Entonces, amados, mi complemento, mi idónea, si está a mi mismo nivel. Hermanos, si hay algo de lo que estamos viendo en estos momentos, en medio de nuestra sociedad,
es que la juventud hoy no quiere tener compromisos matrimoniales. O si quieren tener compromisos matrimoniales, pues los querían tener todos los viernes y salir juntos y estar juntos y cada uno para su casa, porque estamos degradando la libertad que Dios nos da. Y veíamos cómo los novios tenían una convivencia de viernes y sábado como esposos, pero todo el resto de la semana la mujer estaba en casa de sus padres y el hombre estaba en casa de sus padres, y no había una nivelación, no había una honra por parte del hombre hacia la mujer, ni había una honra de la mujer hacia ella y hacia él, porque una mujer que hace esto no se honra, no se quiere, y un hombre que hace esto no quiere a su esposa, porque estamos al mismo nivel. ¿Por qué la invitación es a que nos casemos? Porque usted como hombre está dignificando a su esposa. Usted como hombre la está colocando al nivel. Usted como hombre la está haciendo su señora, no mujer, ni mucho menos su amante, o como muchos por ahí, que las mujeres dicen, le presento a mi marido. Amados, recordemos que es mi esposo, mi esposa, recordemos que es mi señora. Cuando leemos la Biblia, Sara llama a Abraham mi señor. La pregunta que yo a usted en su libertad o en su inocencia hoy, mujer, es ¿cómo está tratando usted a su esposo? ¿Mi señor? Y más ahora que estamos viviendo o conviviendo 24 horas, 7 días a la semana, le está diciendo mi señor ya está la comida en la mesa, mi señor necesita que le pase la toalla en el baño. ¿Cómo le estamos hablando a nuestros iguales, a nuestros partners? ¿Cómo le estamos hablando a mi igual, mi esposa, mi señora o mi mujer? Amados, es interesante mirar esto del complemento, porque ese complemento nos lo ha dado Dios. Y cuando tú no respetas a tu cónyuge como tu complemento, estás faltando al principio de la equidad que Dios nos dio en medio de nuestra libertad o en medio de nuestra inocencia. Amados, tengamos algo bien interesante en esta noche, y es el trato que nos estamos dando. Es la libertad con que yo puedo tratar a mis hijos, a mi cónyuge. Y quiero decirles algo, amados. Nuestros cónyuges no son un tormento. Nuestros cónyuges son un complemento. Yo necesito de mi esposa para estar completo. Yo necesito de mi esposo para estar completa. No se les olvide que no es un tormento. Pastor, es que usted no sabe lo que es vivir con él. No, no es un tormento, es un complemento. Y eso es lo que tenemos que entender y comprender en esta noche. Y voy rápido porque todavía tengo 2 puntos para tocar. Uno de ellos es la transparencia que ellos en su inocencia o en su libertad tenían. Dice el verso 25 que estaban desnudos, Adán y su esposa o su mujer, y no se avergonzaban. ¿Cuál es la transparencia que yo tengo en mi relación? ¿Cuál es la transparencia? ¿Qué le escondo yo a mi esposa? Amados, quiero contarles algo. Hoy, en pleno siglo XXI, con esta recesión económica y con esta situación de este virus, hay muchos hombres, y lo quiero hablar directamente al corazón de ustedes, caballeros. Hay muchos hombres que todavía le esconden a su esposa cuánto se ganan. Hay muchos hombres que no le han dicho a su esposa cuánto se ganan. Y en el matrimonio hay necesidad de tener transparencia. No se les olvide. Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. No es porque te van a quitar el dinero. No, 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 no. Es porque hoy, en medio de estas dificultades, tu esposa debe de saber cuántos son tus gastos para saber cómo te va a ayudar a dirigir el hogar, tu casa. Tienes que contarle en transparencia a tu esposa si tienes deudas en la calle. Muchos tienen deudas con pagadiarios y su esposa no sabe. Muchas personas tienen otro tipo de compromisos en la calle y su esposa no lo sabe. Amado, si usted en su juventud tuvo un hijo, una hija en otra mujer y tuvo un matrimonio con su esposa, pues tu esposa es la primera que tiene que saber que tienes un hijo, porque ese hijo necesita de una manutención. ¿Cómo voy a esconderle yo eso a mi esposo o a mi esposa? Y aún más, como hay mujeres, y se me va a ir el tiempo, amadas, pero no puedo detenerme en esto. Como hay mujeres que le prohíben al esposo a ver sus hijos de la juventud.
que no puede ver el hijo, que no puede mirar al hijo, que no puede ir donde el hijo, porque si él también es hijo, hermanos. Tengamos transparencia. Estaban desnudos y no se avergonzaban. Amados, yo no me puedo avergonzar de lo que hice en mi pasado. Puedo cambiarlo, pero no me puedo avergonzar. Ya lo hice y Dios supo que lo hizo y Dios me perdonó. ¿Cuánto nosotros necesitamos ser transparentes? Y ojo, hermanos, y ojo, papá de familia, y ojo, esposo, con hacer acepción de personas. Es que a su hijo yo no le doy, nada más a mi hijo. No, 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 qué pena, hermano. Qué pena, qué vergüenza uno no ser transparente, porque hay dos niños que les debo de llevar, o si no, no le llevo a ninguno, porque el uno va a estar feliz y el otro va a estar infeliz. Ese es el principio de la transparencia. Yo no puedo, iglesia, yo no puedo hacer algo cuando estoy atado por un dolor. Yo tengo que tener esa transparencia de decirle, amor, le traje a los niños. Si usted está viviendo con su cónyuge, con uno o dos hijos que son de su cónyuge, ya hoy hacen parte de tu familia y por ende hacen parte de tu responsabilidad. Y tienes que tener la libertad para también traerle a ellos lo maravilloso que eres como padre. Y lo cuarto que tenemos que ver es la dependencia divina. Me quedan 2 minutos, iglesia. Quiero hablarles de que usted y yo hoy necesitamos depender de Dios al 100%. Y aún más hoy cuando estamos viviendo escasez y esta situación de vida. Necesitamos depender de Dios. Quien bendice nuestra vida no es la labor que hacemos, es el Dios que está en los cielos. Quien alimenta nuestro hogar es nuestro Dios y quien tiene la autoridad de nuestra vida es el Padre Celestial que está con nosotros dándonos una cobertura como familia. Nuestros hogares tienen una cobertura que está bajo el estrado de los pies de Cristo Jesús. Les invito a que oremos y les invito a que juntos buscar el rostro de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Bendigo mis hermanos y les doy un saludo fraterno de amistad, Señor. Padre, aunque estamos en la distancia, estamos conectados por el Espíritu, Señor. Padre, qué bueno volver a la inocencia y qué bueno volver a ese estado de libertad en Cristo Jesús. Que nuestras palabras no nos aten y que nuestras palabras antes bien nos hagan libres para alabarte, para adorarte y glorificarte, Señor. Padre Santo, en tus santas manos está nuestra vida. A ti lo entregamos, Señor.